Me da muchísimo gusto en esta mañana poder dirigirme a un público bastante amplio de carácter internacional por causa de todos los acontecimientos que continúan propiciándose principalmente en el Medio Oriente. La desinformación que existe es completamente abrumadora, es una desinformación patética, triste, porque la realidad es completamente diferente. Pero este es el mundo que es muy importante que entendamos esto. Este es el mundo al que nos estamos enfrentando. La Corte Internacional de Justicia en La Haya, que está conformada por 17 jueces de diferentes naciones, están iniciando o han comenzado desde el día de ayer supuestamente un juicio en contra de la nación de Israel por genocidio. Porque la nación de Sudáfrica acaba de demandar ante esta Corte Internacional de Justicia que están cometiendo una barbarie en Gaza, matando, asesinando a los civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo completamente absurdo, ¿verdad? Porque un grupo terrorista llamado Hamas comete el crimen más terrible desde el Holocausto. El crimen de los nazis no se podría ni comparar con lo que hicieron contra el pueblo judío. Y ahora hay quienes vienen a defenderlo en el nombre del Holocausto. ¡Qué atrevimiento! ¿Dónde estaba, podemos preguntar, dónde estaba Sudáfrica cuando millones de personas fueron asesinadas y desplazadas de sus hogares en Siria y en Yemen? ¿Por quién? Por los mismos aliados de Hamas. Así que antes de que podamos abordar este tema titulado ¿Es genocidio lo que comete Israel? Y vamos a proceder a darle una respuesta, vamos a entender claramente la situación en el Medio Oriente. Desde que el día 7 de octubre Israel sufrió la masacre y carnicería de más de 1,200 personas civiles dentro de sus kibbutz, el gobierno de Israel decidió perseguir a este grupo diabólico terrorista que se escondió en Gaza. Sin embargo, al contrario de lo que se podría esperar, que la reacción mundial fuera para protestar, para pedir la eliminación de este grupo terrorista y la liberación de más de 200 rehenes, sucede completamente lo contrario. O sea, estamos en un mundo al revés. Miles de personas, guiadas en su mayoría por musulmanes, comenzaron a protestar a favor de los grupos terroristas llamados Hamas, pidiendo la de disque liberación de los palestinos y detener la búsqueda de este grupo terrorista en Gaza, gritando en las calles, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Pero la pregunta es, ¿libre de quién? ¿Del grupo terrorista de Hamas? Sin embargo, la operación militar de Israel para defender las atrocidades del grupo terrorista de Hamas el 7 de octubre han sido calificadas como genocidio en contra de los palestinos. Estas acusaciones de genocidio han pervertido la verdadera y real narrativa de los medios sociales en las protestas anti-Israel. Pocas protestas han sido más difundidas con tanto odio y mentiras como las actuales. El moderno Estado judío fue creado después del genocidio cometido por los nazis, que se conoció como el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Seres humanos completamente indefensos, que jamás habían hecho mal a nadie, pero odiados sin razón por los nazis, por el hecho de ser judíos. Ahora este odio ha resucitado al culpar a Israel de genocidio, lo cual da paso libre, completamente lógico, a los terroristas para que continúen cometiendo estas atrocidades y continúen explotando y usando como escudos humanos a su mismo pueblo. Veamos a continuación 5 razones por las cuales vamos a explicar el uso del genocidio verdadero y defender a Israel, porque es un pueblo completamente víctima de estas circunstancias, al contrario de lo que es el grupo terrorista de Hamas. Número 1. El genocidio se refiere a la destrucción física de un grupo entero que ha sido blanco en base a su identidad. Esto no es el objetivo de Israel en Gaza, en primer lugar. Fue el abogado polaco Rafael Lemkin quien introdujo el término de genocidio en 1944
para referirse a los eventos de exterminación que usaron los nazis en contra de los judíos. Lempinger explicó la necesidad de un nuevo término legal para describir el terror y el horror, diciendo y escribiendo: no ha habido una seria decisión para prevenir y castigar el asesinato y destrucción de millones, ni siquiera ha habido un nombre adecuado para este fenómeno. La Organización de las Naciones Unidas reconoció el genocidio como un crimen bajo la ley internacional en 1946 y fue codificado en la Convención, Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio en 1948. Esta Convención del Genocidio dice de la siguiente manera, escuchemos con mucha atención: el genocidio es la intención de realizar graves daños en contra de miembros de un grupo racial, étnico o religioso nacional, causando daños graves físicos, mentales o provocando condiciones que puedan traer la destrucción física, imponiendo medidas o nacimientos o quitando a los niños por la fuerza de sus padres con el intento de destruir a este grupo. Esta es la definición de lo que es un genocidio. El genocidio significa poner como blanco a miembros de algún grupo por causa de su identidad de grupo y no porque estos grupos hayan pensado algo malo como individuos. La guerra de Israel, esto es muy claro, por favor, es contra Hamás, no es contra el pueblo palestino. Israel nunca ha buscado destruir al pueblo palestino o a la población de Gaza, jamás, lo cual es lo necesario que tendría que suceder para poder aplicar correctamente el término de genocidio. Los líderes de Israel han repetido una y otra vez que su operación militar en Gaza es simplemente en contra de un grupo terrorista llamado Hamás. Realmente este tipo de operación militar es exactamente lo opuesto de reflejar un intento de eliminar a la población civil palestina. Veamos el punto número 2. Israel, en segundo lugar, está respondiendo a un ataque genocidio de Hamás. Está respondiendo. Desde la invasión de Hamás a Israel, el principal objetivo de Israel ha sido la destrucción total de Hamás. No pueden permitir que siga existiendo, porque ha sido una organización terrorista que llevó a cabo una masacre impresionante, sangrienta, despiadada contra civiles judíos, bebés, niños, jovencitas, adultos y ancianos. Yo podría detenerme a explicarles en este momento las atrocidades, pero es vergonzoso inclusive y lastimero y además bastante provocativo oír estas cosas que ellos hicieron en nombre del grupo terrorista y en nombre de la libertad de su pueblo. La meta de Hamás ha sido siempre la exterminación de judíos, siempre, y del Estado de Israel. Y sus representantes nunca han dejado de perseguir estos ideales y proclaman que nunca los van a dejar. Esto es realmente lo que se llama un intento de genocidio. Israel está plenamente justificado de usar su poder militar en respuesta a un ataque sangriento como lo haría cualquier nación. Toda esta masacre y despiadada humanamente hablando fue planeada cuidadosamente por la nación de Irán, por lo cual la meta de Israel ha sido eliminar este grupo terrorista de sus intenciones genocidas. En tercer lugar, las acciones de Israel reflejan el deseo de no hacer daño a la población palestina y no de destruirlos deliberadamente, como lo estipula la definición de genocidio. Las prácticas humanas de las fuerzas de defensa israelí, o sea, su ejército, desaprueban las acusaciones de realizar un intento genocida. Antes de iniciar la operación militar en Gaza, una semana antes, el ejército de Israel comenzó a enviar mensajes desde sus aviones a toda la población de Gaza para que huyeran y se escondieran, donde Egipto había provisto una entrada para recibirlos. Todo esto para prevenirlos de los ataques que Gaza sufriría con los bombarderos judíos. Israel les recomendó la evacuación temporal de la parte norte de la ciudad y detuvo su intervención militar por semanas para permitir la huida de estos civiles. Esto no lo publican los medios de comunicación. Sin embargo, Hamás comenzó a convencerlos que eran mentiras
que se quedaran y que todos no hicieran caso de huir. Comenzó a bloquearle las carreteras y las salidas para que no salieran de la ciudad. Realmente preguntémonos, ¿cuáles eran las intenciones de Hamás al hacer esto? Pues que todos sus refugios antiaéreos, almacenes de armas y municiones que tenían debajo de los hospitales y escuelas, por lo que de esta manera los palestinos servirían como carne de cañón, escudos humanos ante los bombarderos, y así ante el mundo presentarse como víctimas de los judíos. Esto es lo que promueven los medios de comunicación. Al contrario de manifestar intentos de genocidio, Israel trató de recolocar a la población civil de Palestina en lugares seguros. Desgraciadamente, el grupo de Hamás demostró que nunca les había importado el bienestar de la población de Palestina. Número 4. Las acciones de Hamás. Las acciones de Hamás están demostrando claramente que la población palestina no les interesa, decimos vulgarmente, un cacahuate. No tienen el mejor empacho emocional ni sentimental contra su mismo pueblo. Israel tiene el derecho, como cualquier nación, de defenderse de los ataques de cualquier nación que intente dañar a su población, de acuerdo a las leyes internacionales de los miles de cohetes y misiles que les han sido lanzados por varios años desde Gaza y el Líbano. En este caso, desde su fundación en el 48, no ha cesado de defenderse de todas las naciones árabes, más de 22 millones de árabes que han intentado destruir Israel masivamente en 1948, 1956, 1967, 1973. Todos estos cohetes y misiles no han sido lanzados de bases militares desde Gaza, como lo establecen las leyes internacionales, sino desde casas de civiles, de áreas residenciales, de escuelas, de gimnasios, de hospitales y de mezquitas. Estas acciones de Hamás solo demuestran que todos estos lugares los han escogido deliberadamente para convertirlos en blancos legítimos militares de la población civil de Gaza. ¿Quién en la historia ha hecho cosa semejante con su población civil? Las leyes internacionales de la guerra no prohíben a Israel atacar blancos legítimos militares, aun cuando es posible, porque es lógico que pueda haber daños a civiles, a menos que el daño a civiles sea hecho, escuchémoslo bien, intencional o directamente. Israel ha tomado todas las medidas necesarias y a través de toda su historia lo ha hecho para hacer el menos daño posible a la población civil de Gaza. Solamente recordemos algo muy importante. En 1945, cuando los aliados se reunieron para ya destruir completamente el nazismo en la ciudad de Berlín, vino, ¿verdad?, del oriente Stalin, José Stalin, con los rusos, del norte de Inglaterra, del lado occidental Estados Unidos, y entraron a Berlín y en 2 días, en 1945, cuando bombardearon Berlín, hubo 25,000 civiles muertos. ¿Quién protestó? Nadie protestó. ¿Por qué no protestaron? Porque todo el mundo estaba pidiendo acabar con los nazis, destruir esta maldición, este veneno que se estaba propagando, pululando por casi toda Europa y que amenazaba al mundo entero. Pero nos encontramos en un mundo, damas y caballeros, santos de Dios, completamente al revés, donde ahora a las víctimas son los que son acusados, como en la Corte Internacional, y a un grupo terrorista, en lugar de exhortarlo y en lugar de aplicarle las leyes internacionales de la guerra, se le está proclamando y se le está exaltando como si fueran las víctimas. Imaginémonos nada más, ¿quién va a pensar que un grupo terrorista como Hamás va a entrar a México, va a entrar a Guatemala, o a Italia, o a España, y va a hacer lo mismo, y el gobierno va a decir, abrazos, no balazos? Por el amor de Dios, estamos en un mundo donde la violencia se tiene que usar. Desgraciadamente, siempre habrá civiles de por medio, pero es importantísimo, de acuerdo a las leyes establecidas también en las Sagradas Escrituras, que los gobiernos están establecidos por Dios. Romanos capítulo 13, para poder hacer que los malos sean castigados y defender la seguridad, la propiedad privada y las libertades y derechos individuales de nosotros como ciudadanos. Que Dios les bendiga
Oremos muchísimo por este conflicto. Oremos por el pueblo palestino que sigue siendo oprimido por estos terroristas, por Israel y porque se haga justicia en el mundo.